Bienvenidos estudiantes a esta segunda etapa de momentos de calidad educativa. Para poder resolver las actividades del día de hoy, primero vamos. La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo. Y esta puede ponerse en riesgo por diversos factores como el ambiente, los comportamientos y los estilos de vida que llevamos, entre otros. Y los estilos de vida son un aspecto importantísimo en nuestro desarrollo. Se trata de la manera como llevamos la vida, cómo nos alimentamos, cómo nos comportamos en los espacios que convivimos, con nuestros vecinos y con nuestra familia. Alimentarse mal, no hacer ejercicios, tener conductas de riesgo como el beber alcohol en exceso, son ejemplos claros de cómo llevar un mal estilo de vida. Por ello, mientras tengamos comportamientos adecuados y un buen estilo de vida, viviremos de una mejor manera. Factores, podemos mencionar el medio ambiente. Ustedes saben que en este momento nosotros estamos afectados por lo que es la contaminación. No solo química, sino que también hay contaminación biológica, física. El estilo de vida de una persona también es un factor. ¿Por qué? Porque de acuerdo al estilo de vida que nosotros llevamos, si comemos bien, si hacemos ejercicio, si hacemos chequeos con continuidad, eso puede determinar también el estado de salud. La biología, ¿qué significa? Que cada persona tiene una genética que va determinando también algunas cuestiones que pueden ser heredadas de nuestros padres u otros familiares cercanos. Y también lo que tiene que ver con el sistema de asistencia sanitaria, es decir, qué grado de acceso tiene una persona, ya sea a algún sistema de salud. Eso va a determinar también qué calidad de vida puede llevar. Así entonces, estos factores se combinan y podemos llegar a un estado que llamamos de enfermedad. La enfermedad está definida como un estado de alteración de la salud. Es como que se pierde ese equilibrio que hay en el organismo, que ustedes saben, en biología lo habrán visto, que se llama homeostasis. Se pierde ese estado de equilibrio y entonces ahí nos encontramos con lo que es una enfermedad. ¿Cómo se puede producir una enfermedad? Bueno, tenemos diferentes formas de adquirir una enfermedad. En biología llamamos noxas a todo aquel agente o factor que puede producir una enfermedad, un daño en el organismo y alterar ese estado de equilibrio. Las noxas se pueden clasificar según el origen, entonces tenemos noxas químicas, físicas, biológicas y psicosocioculturales. Dentro de las noxas químicas encontramos aquellas que se pueden producir por una intoxicación. Puede ser venenos, algún alimento que esté en mal estado. Generalmente no es por el alimento en sí, sino que son bacterias que producen toxinas y producen intoxicación. Aspirar algún veneno, algún agroquímico. Las noxas físicas son aquellas que generalmente se producen por agentes climáticos o mecánicos. Por ejemplo, cuando una persona sufre una quebradura, una caída, un golpe, la exposición a radiaciones, cambios bruscos de temperatura. Muchas personas sufren cuando hay un cambio de temperatura un ataque de asma, por ejemplo. Y dentro de las noxas biológicas encontramos todas aquellas enfermedades que pueden ser producidas por organismos vivos. Entonces, todas las bacterias, protistas, hongos, parásitos, todo tipo por ejemplo, los virus, aunque no son seres vivos, también están considerados dentro de estas noxas, pueden producir distintos tipos de enfermedades.
Y dentro de las noxas biológicas encontramos que la forma de transmisión o de contagio puede ser de dos formas. Directa, cuando ese agente pasa directamente de persona a persona. Un caso muy conocido es el HIV. Ese virus, si se produce un contacto con sangre contaminada con este virus y otra persona tiene contacto con esta sangre, el contagio es directo. Forma indirecta cuando se realiza a través de lo que llamamos un vector. Por ejemplo, en el caso del mal de Chagas, la vinchuca es un vector, o sea, la vinchuca no se enferma, pero porta el protista que produce el mal de Chagas y cuando pica transmite ese protista enfermando en forma indirecta a la persona. Noxas psicosocioculturales tienen que ver con todas aquellas acciones que suceden en la sociedad que pueden terminar en problemas físicos y psicológicos. Por ejemplo, la violencia, todo tipo de guerra, racismo, violencia familiar, bullying, etc. Pueden producir enfermedades que más adelante vamos a ver que son enfermedades psicológicas. Bien, ¿por qué se estudian todas las enfermedades? Y bueno, esto es importante porque para conocer el origen de las enfermedades y poder tratarlas, hay que conocer cómo es la forma de contagio. Entonces, la epidemiología es una rama de la medicina que estudia cómo aparecen las enfermedades, cómo se producen, qué tiempo de incubación, cómo se las puede erradicar o evitar. Entonces, la epidemiología es una rama de la medicina que se encarga de hacer estadísticas, estudios de campo, análisis de datos. Esto es muy importante porque es la forma de poder disminuir el número de casos de una enfermedad o también ver cómo podemos erradicarla. Según la incidencia que tiene una enfermedad, van a encontrar que se las puede clasificar como epidemia, endemia y pandemia. Una epidemia es cuando una enfermedad aparece así en forma repentina, afecta a un número bastante importante de habitantes en una región determinada. Es como que hay un número más alto de lo habitual, como por ejemplo, como sucedió en el 2009 con la gripe aviar. Muchos casos en poco tiempo en un determinado lugar. Cuando hablamos de endemia, es una enfermedad que es propia de un lugar porque justamente se dan las condiciones para que esa enfermedad persista en ese lugar, dependiendo si es un virus, una bacteria, etc. Y afecta a un gran número de personas durante mucho tiempo. Por ejemplo, el mal de Chagas es una enfermedad endémica de la zona de Chaco, Formosa. ¿Por qué? Porque ese protista que infecta la vinchuca se desarrolla justamente en esas condiciones de temperatura, en ese clima que es bastante caluroso, y la vinchuca lo va transmitiendo, se dan las condiciones. Entonces, una enfermedad endémica, es propia de ese lugar. Y pandemia, que ahora lo estamos escuchando muy seguido en la televisión, es cuando una enfermedad persiste durante mucho tiempo en varios países, por eso le decimos pandemia, es como que traspasa los límites de un país y afecta a casi todas las personas del mundo. Por ejemplo, un caso de pandemia puede ser el HIV, es una enfermedad que afecta a toda la población. No hay nadie que no pueda no tenerla, salvo que se cuide. Y en este momento tenemos el caso del COVID-19. Bien, jóvenes. Luego que realizamos nuestras actividades, seguramente saldrán. Por favor, utilicen sus mascarillas y recuerden siempre mantener la distancia de 2 metros. Hasta la próxima actividad.